¿Crees en las segundas oportunidades? Imagina esto, dos almas que compartieron la infancia bajo el sol mediterráneo, separadas por 15 años de silencio y malentendidos, un desastre natural que devasta un pequeño pueblo costero, y un reencuentro, que desafía al tiempo y la distancia. A veces, el destino espera el momento perfecto para reparar lo que se rompió. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de recuperar lo que una vez dejaste escapar? ¿De qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Esta historia de amor, pérdida y redención te atrapará desde el primer minuto. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te llegarán al corazón. El viaje apenas comienza. La luz del atardecer bañaba las casas blancas de Altea en un resplandor dorado cuando Ana Luisa Méndona aparcó su coche de alquiler en la plaza de la iglesia. Sus ojos, del color del mar en calma, recorrieron las fachadas encaladas y los tejados de terracota que tanto había añorado durante los últimos 15 años. Inspiró profundamente, dejando que el aroma a sal y jazmín invadiera sus pulmones. A sus 33 años, el regreso a su pueblo natal despertaba en ella sentimientos contradictorios que se agitaban en su interior como las olas contra los acantilados. «Señora, ¿necesita ayuda con el equipaje?», preguntó un muchacho, que barría la entrada de una pequeña pensión. Ana negó con la cabeza y esbozó una sonrisa cansada. Las últimas 48 horas habían sido un torbellino desde que recibiera la llamada de su madre anunciando los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales. Había dejado apresuradamente sus clases en la Universidad de Coimbra y tomado el primer vuelo disponible a Alicante. Mientras caminaba por las estrechas callejuelas empedradas, sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Los recuerdos brotaban como manantiales entre las grietas de su memoria, tardes de verano corriendo hacia el mar, risas compartidas en el patio del Colegio Antonio Guimarães, y largas conversaciones en el mirador de la Sierra de Bernia. Rafael, su corazón dio un vuelco al pensar en él. ¿Seguiría siendo el mismo muchacho de sonrisa fácil y mirada intensa? ¿Habría regresado también a Altea tras el desastre? Hacía años que no sabía nada de él, no desde aquel último correo electrónico que nunca obtuvo respuesta. Ana se detuvo frente a la casa familiar, una construcción mediterránea de 2 plantas con bugambillas trepando por la fachada. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe y su madre, Elena, se abalanzó sobre ella. «Mi niña, has venido», exclamó entre lágrimas, estrechándola con fuerza. «Claro que he venido, mamá. ¿Cómo están todos? ¿La casa está bien?». Elena la condujo al interior mientras le explicaba los daños ocasionados por las lluvias. Afortunadamente, su hogar había quedado intacto, pero muchas familias lo habían perdido todo. El ayuntamiento había habilitado el antiguo colegio como centro de acogida. «Tu padre está allí ayudando», explicó Elena mientras servía un té de hierbas. «Y no te lo vas a creer, pero Rafael Oliveira también ha vuelto. Llegó ayer con un equipo de ingenieros de Barcelona para evaluar los daños estructurales». El nombre resonó en el aire como una nota musical largamente esperada. Ana intentó mantener un gesto neutro, pero sus dedos, repentinamente temblorosos, delataron su turbación. «¿Rafael? No sabía que seguía manteniendo contacto con Altea», comentó, fingiendo desinterés. «Su madre sigue viviendo aquí, ya sabes. Además, es todo un experto en prevención de catástrofes naturales. El alcalde lo llamó personalmente». Ana asintió mientras una mezcla de emociones contradictorias la invadía. 15 años habían transcurrido desde la última vez que vieron sus rostros reflejados en las aguas del Mediterráneo, desde que sus caminos se bifurcaron sin que ninguno tuviera el valor de pronunciar las palabras que ardían en sus labios. Aquella noche, tumbada en su antigua cama, Ana no pudo conciliar el sueño. Se levantó y extrajo de su maleta un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Era su diario de adolescencia. Lo abrió con delicadeza y una fotografía se deslizó entre sus páginas. 2 adolescentes sonrientes en el mirador, con el mar extendiéndose infinito a sus espaldas. Ella y Rafael, 18 años, el último verano juntos. Las palabras escritas con tinta azul desteñida le devolvieron el eco de sus propios sentimientos,
Hoy Rafael me ha dicho que se marcha a Madrid. No he sido capaz de decirle lo que siento. ¿Cómo transformar en palabras algo que apenas comprendo yo misma? Mañana partirá y me pregunto si algún día encontraré el valor para confesarle que, para mí, él es mucho más que mi mejor amigo. Ana cerró el diario y se acercó a la ventana. La luna proyectaba un sendero plateado sobre el mar. En algún lugar de Altea, bajo el mismo cielo estrellado, Rafael también habría regresado. ¿Pensaría en ella? Recordaría aquellas tardes en el mirador cuando el mundo entero parecía estar a sus pies. Mañana lo sabría. Mañana se enfrentaría a 15 años de silencio y a la persona que, a pesar del tiempo y la distancia, nunca había logrado olvidar por completo. A kilómetros de allí, en una habitación de hotel con vistas al puerto, Rafael Oliveira contemplaba las luces de Altea reflejadas en el agua. En su ordenador portátil, un correo electrónico a medio escribir permanecía abierto. Querida Ana, después de todos estos años, su dedo se detuvo sobre la tecla, indeciso. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Cómo explicarle que cada puente que había diseñado, cada estructura que había levantado, había sido un intento de tender un camino? De regreso hacia ella, cerró el portátil sin enviar el mensaje. Mañana, quizás, el destino les ofrecería una segunda oportunidad. O quizás descubriría que algunas distancias, como ciertos puentes rotos, simplemente no pueden reconstruirse. El colegio Antonio Guimarães bullía de actividad cuando Ana llegó la mañana siguiente. Las aulas que una vez habían albergado pupitres y pizarras ahora estaban ocupadas por camastros y familias desplazadas. Voluntarios iban y venían distribuyendo alimentos, mantas y ropa. Ana se presentó en el improvisado centro de coordinación, donde una mujer de unos 60 años organizaba equipos con sorprendente eficiencia. Ana Luisa, no puedo creerlo, exclamó la mujer al verla. Ana tardó unos segundos en reconocer a Carmen Vidal, su antigua profesora de literatura, ahora con el cabello completamente plateado, pero con la misma energía indomable. Profesora Vidal, ¿cómo está? He venido a ayudar en lo que pueda. Carmen la abrazó con afecto. Estoy muy orgullosa de ti, ¿sabes? He leído todos tus libros. Siempre supe que tenías un don para las palabras. Ana se ruborizó ligeramente. Su último libro, una novela sobre identidades fragmentadas y el retorno a las raíces, había sido finalista del Premio Nadal. La ironía de encontrarse ahora viviendo una versión de su propia ficción no le pasó desapercibida. Gracias, profesora. ¿Dónde puedo ser más útil? Carmen consultó una lista y frunció el ceño con expresión pensativa. El equipo de ingenieros está evaluando la estabilidad del ala oeste. Necesitan a alguien que conozca bien el edificio para acompañarlos y, sus ojos brillaron con un destello suspicaz. Creo que tú serías perfecta. Antes de que Ana pudiera protestar, Carmen la guió a través del patio central. El corazón de Ana latía con fuerza, anticipando lo inevitable, y entonces lo vio. Rafael estaba de espaldas, consultando unos planos extendidos sobre una mesa improvisada. Su figura, más ancha y definida que en sus recuerdos, se recortaba contra la luz que entraba por los ventanales. Llevaba el cabello más corto, pero seguía siendo oscuro como el ébano. Cuando se giró al escuchar sus pasos, Ana sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos, del color del ámbar bajo el sol, se ensancharon con sorpresa. Un mundo de emociones cruzó su rostro en un instante: incredulidad, alegría, dolor, cautela. Ana pronunció su nombre como quien recita un poema largamente olvidado, pero que sigue grabado en la memoria. Rafael, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz cuando todo su interior temblaba. Carmen, con una sonrisa que no se molestó en disimular, los dejó solos con una excusa transparente. Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellos. ¿Cómo resumir 15 años en un saludo? ¿Cómo tender un puente sobre un abismo de tiempo tan vasto? Así que, escritora, dijo finalmente Rafael, con una sonrisa tentativa, siempre supe que lo conseguirías. Ana se relajó ligeramente. Al menos podían comenzar con terreno seguro, sus carreras, sus logros. ¿Y tú? El ingeniero que salva ciudades.
No me sorprende en absoluto. Rafael se pasó una mano por el cabello, un gesto que Ana recordaba bien de su adolescencia, cuando estaba nervioso o inseguro. ¿Cuándo llegaste?, preguntó él. Anoche. Me llamó mi madre para contarme lo de los deslizamientos. Yo llegué hace 2 días con mi equipo desde Barcelona. Hemos estado evaluando los daños en las zonas más afectadas. La conversación fluyó con una formalidad dolorosa, como dos desconocidos que interpretan un papel. Hablaron de sus trabajos, de las noticias del pueblo, de antiguos compañeros de clase. Evitaron cuidadosamente cualquier mención a los años de silencio, a las preguntas sin respuesta, a los sentimientos que una vez habían estado a punto de confesarse. Mientras recorrían juntos el edificio, Ana no pudo evitar que los recuerdos emergieran como burbujas a la superficie. Rafael y ella compartiendo un bocadillo en aquel rincón del patio, estudiando juntos para los exámenes de matemáticas, representando la vida es sueño en el salón de actos. Cada pasillo, cada aula, contenía fragmentos de una historia compartida que el tiempo no había logrado borrar. Este lugar no ha cambiado tanto, comentó Rafael, deteniéndose frente a una pared, cubierta de fotografías antiguas de promociones anteriores. Ana se acercó y señaló una imagen en particular, la clase de 2010, su promoción. Allí estaban ellos, sentados uno junto al otro, apenas unos meses antes de su separación. Éramos tan jóvenes, murmuró, tan llenos de sueños y planes. Rafael la miró con intensidad. ¿Los cumpliste? Tus sueños, quiero decir. Ana sostuvo su mirada. Algunos, otros. Dejó la frase en el aire, cargada de significados implícitos. Fueron interrumpidos por un miembro del equipo de Rafael que necesitaba su opinión urgentemente sobre unos cálculos estructurales. Rafael se disculpó con un gesto y se alejó, dejando a Ana con una sensación de vacío familiar. Por la tarde, mientras ayudaba a distribuir comida entre las familias alojadas en el colegio, Ana no podía dejar de buscar a Rafael con la mirada. Lo encontró interactuando con los niños, dibujando puentes y edificios para entretenerlos. Observó cómo una niña pequeña se sentaba en su regazo mientras él le explicaba pacientemente cómo construir una torre con bloques de madera. Algo se derritió dentro de Ana ante aquella imagen. Al caer la noche, exhaustos después de una jornada intensa, coincidieron en la salida. La tensión inicial había dado paso a una camaradería tentativa, aunque cargada de corrientes subterráneas, no expresadas. ¿Cómo volverás al hotel?, preguntó Ana, caminando. Me alojo cerca del puerto. Yo voy hacia casa de mis padres. Está en la dirección opuesta. Un momento de indecisión, como si ambos quisieran prolongar el encuentro, pero no supieran cómo hacerlo sin revelar demasiado. Mañana seguiremos con la evaluación del edificio, dijo Rafael finalmente. ¿Podrás venir? Ana asintió, sorprendida por la intensidad del alivio que sintió ante la certeza de volver a verlo. Estaré aquí a primera hora. Se despidieron con un gesto incómodo, ni un abrazo ni un apretón de manos, sino algo indefinido entre ambos. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, Ana se detuvo y se giró, solo para descubrir que Rafael también había hecho lo mismo. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y durante un instante, el abismo de 15 años pareció estrecharse. Esa noche, en la soledad de su habitación, Ana extrajo de su bolso un pequeño objeto que había recogido discretamente del suelo cuando nadie miraba, un lápiz con las iniciales R.O. grabadas, que Rafael había dejado caer mientras dibujaba. Para los niños, un objeto insignificante que, sin embargo, contenía la tangibilidad de su presencia. En su hotel, Rafael contemplaba una antigua fotografía en su teléfono, Ana y él en el mirador de la Sierra de Bernia, el último día antes de su partida. Nunca había tenido el valor de eliminarla, a pesar de los años, a pesar de los intentos fallidos de seguir adelante. ¿Qué habría pasado si aquel último día hubiera reunido el valor para decirle lo que sentía? ¿Habrían encontrado la manera de mantener vivo su vínculo a pesar de la distancia? ¿O el destino simplemente había decidido que sus caminos debían separarse para permitirles crecer en direcciones distintas? Pero ahora el destino les ofrecía una segunda oportunidad, y esta vez,
se prometió Rafael, no dejaría que el miedo dictara sus acciones. Mientras tanto, una nueva tormenta se formaba sobre el Mediterráneo, avanzando inexorablemente hacia la costa. Sus consecuencias transformarían Altea una vez más, obligando a Rafael y Ana a enfrentarse no solo a los elementos, sino también a las verdades que habían mantenido enterradas durante demasiado tiempo. La vida de Ana en Coimbra había sido, como un libro cuidadosamente editado, estructurada, significativa, pero con ciertos capítulos intencionadamente omitidos. Mientras desayunaba en la cocina familiar, su madre la observaba con esa mirada penetrante que siempre parecía leer entre líneas. «Anoche hablaste en sueños», comentó Elena, sirviéndole más café. «Mencionaste el mirador». Ana desvió la mirada hacia la ventana. La tormenta anunciada había llegado, gotas gruesas golpeaban el cristal y el cielo plomizo envolvía a Altea en una luz grisácea. «Siempre soñé con aquel lugar», respondió con cautela. «Fue importante para ti y para Rafael», añadió su madre con aparente inocencia. Ana suspiró. Había olvidado cómo en los pueblos pequeños las historias personales formaban parte de una narrativa colectiva, guardada y transmitida por voces como la de su madre. «Lo vi ayer en el colegio», admitió finalmente. «Está diferente, pero igual, de algún modo». Elena sonrió con complicidad. «¿Sabes? Nunca entendí por qué perdisteis el contacto. Erais inseparables». Ana jugueteó con la cucharilla, removiendo el café ya frío. Nunca había contado a nadie, ni siquiera a su madre, sobre aquellos últimos correos electrónicos sin respuesta, sobre las llamadas que nunca fueron devueltas. El dolor del abandono había sido demasiado personal, demasiado profundo. «Las cosas cambian, mamá. La gente sigue adelante». «¿Es eso lo que hiciste? ¿Seguir adelante?». La pregunta quedó suspendida en el aire cuando el teléfono de Ana vibró con un mensaje. Era Carmen Vidal. Debido a la intensificación de la tormenta, necesitaban ayuda urgente en el colegio. Ana se despidió apresuradamente de su madre y salió bajo la lluvia torrencial. Mientras conducía hacia el colegio, no pudo evitar pensar en su vida en Portugal. Se había construido una existencia respetable, una carrera académica brillante en la Universidad de Coimbra, 3 novelas publicadas con críticas excelentes, un apartamento acogedor con vistas al río Mondego, y sin embargo, a veces, en las noches solitarias, después de corregir exámenes o revisar manuscritos, se preguntaba qué habría sido de ella si hubiera tomado decisiones diferentes. Los hombres que habían pasado por su vida, Diego, el profesor de filosofía, Miguel, el editor, Jo, el médico, habían sido compañeros temporales en su camino, pero ninguno había logrado traspasar completamente las barreras que había erigido alrededor de su corazón. La última relación había terminado hace 6 meses, cuando Jo le propuso matrimonio y ella se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que no podía decir sí. «Hay algo que te retiene», le había dicho él, con tristeza, «algo a lo que sigues aferrada». Ana había negado la acusación, pero en su fuero interno sabía que Jo tenía razón. Sus novelas hablaban de personajes atrapados entre dos mundos, de regresos imposibles, de amores interrumpidos. Escribía una y otra vez sobre lo que no se atrevía a enfrentar en su propia vida. Al llegar al colegio, encontró un escenario de actividad frenética. La tormenta había provocado nuevos deslizamientos y más familias llegaban buscando refugio. Rafael coordinaba a su equipo, asegurando la estructura del edificio contra los embates del temporal. Cuando sus miradas se cruzaron a través del patio inundado, Ana sintió esa familiar corriente eléctrica, esa conexión que ni el tiempo ni la distancia habían logrado extinguir. Rafael le hizo un gesto para que se acercara al refugio de un porche. «La situación está empeorando», explicó, pasándose una mano por el cabello empapado. «Estamos intentando reforzar el muro occidental, pero necesitamos evacuar el ala este por precaución». Ana asintió, observando las profundas líneas de preocupación en su rostro. «Dime en qué puedo ayudar». Trabajaron codo con codo durante horas, trasladando a las familias, distribuyendo provisiones, organizando espacios. En la urgencia de la situación,
las barreras entre ellos se disolvieron temporalmente. Actuaban como un equipo perfectamente sincronizado, anticipándose a las necesidades del otro como si los años de separación nunca hubieran existido. A mediodía, durante una breve pausa, se refugiaron en la antigua biblioteca del colegio. Las estanterías, ahora vacías, proyectaban sombras fantasmales sobre las paredes desconchadas. A través de los ventanales, la tormenta continuaba su asedio implacable. Parece que el mundo se está acabando ahí fuera, comentó Ana, frotándose los brazos para entrar en calor. Rafael la observó con una intensidad que hizo que desviara la mirada. Leí tu último libro, dijo de repente. El puente, de cristal. Ana lo miró sorprendida. Su novela, una historia sobre una arquitecta obsesionada con construir un puente imposible entre dos acantilados, había sido la más personal de todas. No sabía que te interesara la literatura contemporánea. Rafael sonrió con cierta tristeza. He leído todos tus libros, Ana, cada uno de ellos. Esta revelación la dejó sin palabras. Mientras ella había intentado borrar su presencia, él había seguido sus pasos a través de sus publicaciones. El personaje principal, continuó Rafael, me recordó a alguien. Ana se tensó. Martina, la protagonista de su novela, era una mujer dividida entre la ambición profesional y un amor del pasado que nunca había logrado superar. Es ficción, Rafael, respondió con más brusquedad de la que pretendía. Los escritores inventamos historias, ¿de verdad? A veces me pregunto cuánto de nosotros mismos volcamos en lo que creamos. Yo, por ejemplo, se interrumpió, cuando Carmen entró apresuradamente en la biblioteca. Necesitamos ayuda en el comedor. Una de las ventanas ha cedido y está entrando agua. El momento de intimidad se rompió. Durante el resto del día, apenas tuvieron oportunidad de intercambiar más que instrucciones prácticas y coordinación de tareas. Al anochecer, cuando la tormenta finalmente amainó, Ana se encontró sola en una de las aulas, ordenando mantas y artículos de primera necesidad. El agotamiento físico no era nada comparado con la tormenta emocional que la consumía por dentro. Rafael apareció en el umbral de la puerta, tan cansado como ella pero con una determinación renovada en la mirada. Te acompaño a casa, dijo, con un tono que no admitía discusión. El trayecto bajo el cielo que comenzaba a despejarse transcurrió en un silencio cargado de tensión. Cuando llegaron frente a la casa familiar, Rafael habló finalmente. Mañana tenemos que revisar los daños en las estructuras cercanas al mirador. El ayuntamiento está preocupado por la estabilidad del terreno. Ana sintió un vuelco en el estómago. El mirador, su lugar. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. A las 9, te recogeré aquí. Antes de que pudiera responder, Rafael se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla, tan fugaz que Ana casi podría haberlo imaginado. Luego se alejó bajo la luz de las farolas recién encendidas, dejándola con el fantasma de su contacto aún ardiendo en la piel. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó frente a su ordenador portátil y, por primera vez en meses, las palabras fluyeron sin esfuerzo. No escribía una nueva novela, sino la historia que nunca se había atrevido a contar, la suya propia. Hay momentos en que el destino nos ofrece una segunda oportunidad, aunque no la merezcamos. Momentos en que el pasado y el presente colisionan, obligándonos a enfrentar las decisiones que nos han definido, y entonces descubrimos que los puentes que creíamos destruidos quizás solo estaban esperando a que encontráramos el valor para cruzarlos. A kilómetros de allí, en su habitación de hotel, Rafael desplegaba los planos del mirador y las laderas circundantes. Los estudios preliminares mostraban signos preocupantes de inestabilidad en el terreno, pero no era la geología lo que ocupaba sus pensamientos, sino lo que sucedería mañana cuando regresaran juntos al lugar que había sido testigo de sus sueños adolescentes, de promesas nunca pronunciadas, de un adiós que se había prolongado demasiado. Fuera, las nubes se dispersaban, revelando un cielo tachonado de estrellas. La tormenta había pasado, pero ambos sabían que la verdadera tempestad estaba aún por llegar. La mañana amaneció con una claridad casi dolorosa, como si la tormenta hubiera lavado el mundo hasta dejarlo nuevo. Rafael esperaba puntual frente a la casa de los Mendoná,
apoyado en su todoterreno alquilado, con gafas de sol que ocultaban la evidencia de otra noche de insomnio. Cuando Ana salió, vestida con pantalones cargo, botas de montaña y el cabello recogido en una coleta práctica, Rafael sintió ese familiar tirón en el pecho. Siempre había admirado su capacidad para combinar elegancia y funcionalidad, para adaptarse a cualquier situación sin perder su esencia. Buenos días, saludó ella con una sonrisa cautelosa. ¿Café para el camino? Le tendió un termo que Rafael aceptó, rozando intencionadamente sus dedos en el proceso. Siempre recordando lo esencial, respondió, levantando el termo. En un pequeño brindis. El trayecto hacia la Sierra de Bernia transcurrió entre conversaciones técnicas sobre los daños causados por la tormenta. Rafael le explicó los puntos críticos que debían inspeccionar, mientras Ana escuchaba con genuino interés. Era más fácil así, refugiarse en lo profesional, en lo concreto. A medida que ascendían por la carretera serpenteante, los signos de destrucción se hacían más evidentes: árboles caídos, desprendimientos de tierra, cunetas desbordadas. Rafael conducía con precisión, esquivando obstáculos y evaluando daños con ojo experto. Tu trabajo debe ser fascinante, comentó Ana, observando cómo analizaba cada detalle del paisaje alterado. Entrar en escenarios de desastre y encontrar soluciones. Rafael sonrió, manteniendo la vista en la carretera. Tiene sus momentos. Lo que me gusta es la sensación de que estás ayudando a reconstruir, a crear seguridad donde antes hubo caos. ¿Y Barcelona? ¿Te gusta vivir allí? Un tema aparentemente inocuo que, sin embargo, abría la puerta a sus vidas separadas. Es una ciudad estimulante, siempre en movimiento, siempre cambiando. Mi apartamento tiene vistas al mar, aunque no es como el de aquí. Hizo una pausa. Estuve a punto de comprar una casa el año pasado, después de... Se interrumpió bruscamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo demasiado personal. ¿Después de qué?, preguntó Ana con suavidad. Rafael apretó el volante con fuerza. Después de romper mi compromiso con Claudia. La revelación cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. Ana intentó mantener una expresión neutral, aunque por dentro procesaba esta nueva información con una mezcla de sorpresa y un sentimiento que se negaba a reconocer como alivio. Lo siento, dijo finalmente. Debió ser difícil. Rafael se encogió de hombros con fingida indiferencia. Fue lo mejor. Nos dimos cuenta, a tiempo, de que queríamos cosas diferentes de la vida. ¿Qué quería ella? Estabilidad. Una familia tradicional. Yo creía quererlo también, pero cuando llegó el momento, descubriste que no era así, completó Ana. No era eso, corrigió Rafael, lanzándole una mirada penetrante. Simplemente me di cuenta de que no podía prometerle un futuro cuando una parte de mí seguía anclada en el pasado. El silencio que siguió estaba cargado de significados implícitos. Ana miró por la ventanilla, observando cómo el paisaje se transformaba a medida que ganaban altura, tan familiar y al mismo tiempo tan cambiado, como ellos mismos. ¿Y tú?, preguntó finalmente Rafael. ¿Coimbra ha sido buena contigo? Ana sonrió, agradecida por el cambio de tema. Ha sido mi hogar durante mucho tiempo. Me dio espacio para crecer, para encontrar mi voz como escritora. Y como persona, la pregunta, aparentemente simple, tocaba una fibra sensible. También, supongo, aunque a veces me pregunto, ¿qué, si al construir una nueva vida tan lejos de aquí, no estaría huyendo en lugar de avanzando? Rafael asintió comprensivamente. Conozco esa sensación. A veces, cuando diseño un puente o un sistema de contención, me pregunto si estoy creando conexiones o simplemente barreras más sofisticadas. Llegaron a un punto donde la carretera se hacía intransitable debido a un desprendimiento. Rafael aparcó y sacó del maletero mochilas con equipo técnico. Tendremos que continuar a pie, explicó, ajustándose un chaleco reflectante. El mirador está a unos 20 minutos cuesta arriba. El sendero embarrado dificultaba el ascenso. En cierto momento, Ana resbaló y Rafael la sujetó por la cintura con firmeza, manteniéndola contra su cuerpo más tiempo del estrictamente necesario. El calor de su contacto permaneció incluso después de separarse. A medida que se acercaban al mirador,
El pulso de ambos se aceleraba, y no solo por el esfuerzo físico. Aquel lugar contenía demasiados recuerdos, demasiadas promesas no cumplidas. Cuando finalmente emergieron en la plataforma natural que constituía el mirador de la Sierra de Bernia, ambos contuvieron la respiración. La vista seguía siendo espectacular, Altea extendida a sus pies como una maqueta blanca y azul, el Mediterráneo extendiéndose hasta fundirse con el horizonte. Pero el terreno mostraba signos alarmantes de erosión, con grietas nuevas zigzagueando por la roca. Rafael inmediatamente se puso en modo profesional, examinando el terreno, tomando medidas, haciendo anotaciones en su tablet. Ana lo observaba, trabajar, admirando su concentración, la precisión de sus movimientos. La plataforma ha perdido estabilidad, explicó, señalando puntos críticos. Habrá que cerrar el acceso al público hasta que podamos implementar medidas de contención. Ana sintió una punzada de tristeza. ¿Crees que podrá salvarse? Rafael la miró con intensidad. Casi todo puede salvarse si se interviene a tiempo y con las técnicas adecuadas. El problema es cuando dejamos que el daño avance hasta un punto de no retorno. Sus palabras resonaron con un doble significado que ninguno de los dos podía ignorar. Se sentaron en una roca apartada de la zona más inestable, compartiendo un almuerzo sencillo que Elena había preparado para ellos. La familiaridad del gesto. Compartir comida en ese lugar especial trajo consigo una avalancha de recuerdos. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí juntos? Preguntó Rafael finalmente, verbalizando lo que ambos estaban pensando. Ana asintió, incapaz de fingir indiferencia por más tiempo. La noche antes de que te marcharas a Madrid, trajimos aquella botella de vino barato que nos vendió el hermano mayor de Lucía. Rafael sonrió ante el recuerdo. Y tú me regalaste aquella brújula antigua, para que nunca pierdas el norte, citó Ana, sorprendida de que lo recordara. La conservo, ¿sabes?, confesó Rafael. Está en mi escritorio en Barcelona. Ana lo miró atónita. Después de tanto tiempo, Rafael se inclinó ligeramente hacia ella. Hay cosas que no se pueden desechar, por mucho que uno intente seguir adelante. El momento parecía perfecto para abordar lo que había sucedido. Después, para aclarar por qué habían perdido el contacto, pero fueron interrumpidos por el teléfono de Rafael. Era su equipo en Altea. Necesitaban su opinión sobre una estructura comprometida cerca del puerto. El hechizo se rompió. Recogieron sus cosas en silencio y emprendieron el descenso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La conversación, pendiente, flotaba entre ellos como una promesa tácita. Pronto, muy pronto, deberían enfrentar la verdad. Durante el trayecto de regreso, Rafael le habló de sus proyectos más significativos: un sistema innovador de contención de inundaciones en los Países Bajos, puentes antisísmicos en Chile, estructuras adaptables al cambio climático en el sudeste asiático. Ana escuchaba fascinada, imaginándolo recorriendo el mundo, construyendo, salvando, dejando su huella. Debiste sentirte realizado, comentó, observando la pasión con que describía su trabajo. Rafael guardó silencio, un momento antes de responder. Profesionalmente, sí, pero hay otros tipos de realización que han sido más elusivos. Al llegar a Altea, en lugar de dirigirse a casa de los Mendoná, Rafael tomó un desvío hacia el puerto. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana. Quiero mostrarte algo antes. Aparcó cerca de un viejo almacén reconvertido en estudio técnico temporal. En el interior, sobre mesas improvisadas, se desplegaban planos y maquetas. Una de ellas, cubierta con una tela, ocupaba el centro de la sala. Rafael se acercó y retiró la tela con un gesto ceremonioso. Ana contuvo el aliento. Era una maqueta de Altea, pero no la Altea actual, sino una visión futura, con sistemas integrados de protección contra inundaciones, terrazas escalonadas que prevenían deslizamientos y un mirador completamente renovado, pero que respetaba su esencia original.